Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Estamos nuevamente en transmisión. Nuevamente estamos, hoy es 4, en la cual estamos saliendo de febrero, ya mes de febrero 2025, en la cual estamos volviendo. Es un gusto para mí, un placer nuevamente salir a transmitir, a dirigirme a nivel local, nacional y a nivel internacional para aquellos que lo van a ver en distintos lugares. Poder decirles, es para mí una gratitud, una alegría de poder transmitir, y que el Señor nos permita y nos siga permitiendo transmitir y poder comunicar, conciliar, y poder de esa manera también acercar todas las cosas que se habían gestado por gestiones adversas, malas, negativas, se puedan en este año gestar de una manera diferente, afirmativa, confirmando voluntades, objetivos y sobre todo accionando en un acuerdo en conjunto para garantizar las mejorías de todas las personas a nivel general. ¿Por qué? Porque es necesario que velemos también por las necesidades no solamente propias, sino también generales, en las cuales nos garantizan esta ciudadanía, o mejor dicho, esta población, esta nacionalidad en la cual nos encontramos, en la cual somos parte de un pueblo. Bueno, quiero decirles en este día, quienes habla, para aquellos que no me conocen, soy Marixa Reyes González, de la ciudad de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires, nación argentina, en la cual me encuentro en esta hermosa nación. Bueno, nuevamente estamos teniendo dentro de la ciudad de Mar del Plata el solcito hermoso, precioso. Ayer llovió, pero hacía un tremendo acaloramiento de temperatura que tenemos dentro de la ciudad, pero bastante dable, bastante accesible como para salir a caminar, pasear. Muchas veces la lluvia no nos ayuda, pero para salir a pasear, para salir a un restaurante, al cine, para ir al teatro, conocer algunos lugares en los cuales nos garantiza una opción diferente a los teatros, que en Mar del Plata muchas veces en verano tenemos una cantidad de teatros en la cual nos dan estos momentos agradables, que muchas veces realmente nos sentimos contentos de que nuestra querida ciudad haya tantos teatros que muchos famosos vienen dentro de nuestra ciudad a ofrecer un momento de entretenimiento y sobre todo reflejando una realidad dentro de nuestra sociedad. Más allá de contarles mi querida hermosa ciudad de Mar del Plata, en la cual nos encontramos actualmente, también poder salir y mencionar también algunas facultades de forma externa dentro de lo que nosotros nos movemos a nivel internacional, en que hay también otros factores, otros lugares hermosos, preciosos, en los cuales hemos visto, hemos realmente observado. Pero en este tiempo vamos a salir a hablar acerca de ciertas cuestiones, obviamente eclesiástico. No salimos de lo eclesiástico porque en este tiempo lo que ha sido en la eclesiástica frecuencia de las predicaciones a nivel internacional ha sido una variación de
de sucesos, de estar en la mira, de poner atención qué es lo que va a pasar con el mundo entero, qué va a pasar no solamente con la iglesia, sino cómo el mundo se está moviendo, cómo el mundo realmente está reflejando las intenciones futuras, para poder así de esa manera también reflejarlo dentro de la iglesia. Pero también no podemos, dice la palabra de Dios nos dice que no podemos poner vino nuevo en odres viejos. ¿Cómo vamos a poner vino nuevo en odres viejos? Dice, ¿por qué? Porque la tal hará en que geste un mal olor o que realmente contamine el vino nuevo, y por consiguiente no sería dable ni la mejor opción de poner vino nuevo en odres viejos. Por lo consiguiente, se tiene que dar unos nuevos odres limpios, aseados, oxigenados, para poder poner el vino nuevo. De esta manera, por eso está la iglesia en alerta en este tiempo, para poder saber realmente lo que va a pasar, qué es lo que está pasando en el mundo entero, y poder así de esa manera reflejarlo dentro de las congregaciones, para poder así de esa manera la iglesia activarse. ¿Cómo se activa la iglesia? Bueno, hay una forma de activarse y en la cual estamos nosotros hablando de Hechos. Estamos leyendo el libro de Hechos, pero hemos dejado en pausa. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos encontramos dentro del ministerio Palabra, Gloria y Poder. Nos encontramos con un ministerio que ha sufrido duros ataques y calumnias y un montón de sucesos. Obviamente no vamos a responsabilizar de forma externa todas las cosas. Obviamente que hay cuestiones internas que no se han funcionado de la manera correcta. Obviamente quizás por este cambio en la cual anteriormente se gestionaba de una manera y ahora actualmente se ha gestionado de otra forma. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo la feligresía, también la gestión se va actualizando y la gestión obviamente se va haciendo un poco tenso. ¿Por qué? Porque ahora, ya antes se podía leer los mensajitos, podíamos uno por uno leer mensajitos, podíamos saber. Ahora no se puede leer todo porque realmente hay una cantidad de cosas en la cual no se llega a poder observar todos los mensajitos, no se puede llegar a comprender todo. ¿Por qué? Porque hay mucha feligresía que escribe, que manda mensajes, que saluda, que un montón de cosas. Y es por eso que esta gestión en la cual se está realizando actualmente es una cuestión, o mejor dicho, una gestión que administrativamente se tiene que regularizar, y en esos fallos, en esos errores que humanamente se cometen, se tiene que corregir. Obviamente se tiene que corregir de una manera en la cual traiga la conveniencia general para todo un equipo de trabajo dentro de Palabra, Gloria y Poder, y así la gestión sea de manera diferente. A esto también le ponemos el toque malicioso dentro de el equipo de Miguel Sánchez Ávila, en gestionar cosas que realmente no estaban conforme a la voluntad de Dios, en la cual muchas veces nosotros hablamos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esas gestiones de poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios es una búsqueda. ¿Y qué es una búsqueda? Quiere decir hacer la participación del Espíritu Santo. La participación del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo entra en acción en la vida de una persona, o dentro de una comunidad, o dentro de un grupo de gente, en la cual va a dar un mismo sentir, como hemos visto y hemos de escuchar y leer. Hechos nos habla completamente de la participación del Espíritu Santo, y cómo hacemos para que el Espíritu Santo participe en nosotros, participe en nuestras vidas, participe dentro de la voluntad de Dios, sea saber qué es la voluntad de Dios. Pues hay que buscar, dice: buscad y me hallaréis, pedid y os daré.
Entonces, estas palabras muchas veces tienen, no es una simple palabra, sino que tienen una gestión de connotación, una denotación en la cual se gesta, quiere decir que sale y entra, quiere decir que salen nuestras peticiones y entra una respuesta a nuestro sentir, a nuestra alma, y es por eso que nosotros debemos buscar. ¿Para qué? Para hallar. Y es por eso que cuando hablamos de voluntad de Dios es en esa búsqueda para poder hallar. Ahora, yo no puedo decir voy a buscar accionar algo cuando yo sé muy bien que todas las mañanas me tengo que lavar la cara, me tengo que tender mi cama, me tengo que cepillar, tengo que tomar el desayuno y me tengo que ir a trabajar. Yo no puedo decir, ay Señor, decime, quiero una respuesta. A ver si mañana me tengo que lavar la cara, cepillarme, tomar el desayuno y trabajar o levantarme. Yo no necesito una respuesta para eso. Es algo que ya es algo ejercido. Quiere decir, es algo que lo tienes que hacer, que no necesitas una consulta. Yo muchas veces cuando reprendo a mis hijos, o mejor dicho, cuando exhorto a mis hijos, les llamo la atención. Muchas veces le digo, no se acostumbra a que constantemente le estén repitiendo las cosas. No hay necesidad de que constantemente te estén repitiendo las cosas, aunque hay una enseñanza en la repetición de las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces al niño pequeñito, a veces no entiende en la primera y hay que repetírselo una y otra vez. ¿Para qué? Para que se forme un hábito. Pero cuando las personas realmente son inteligentes y sabios, son realmente atentos a la obediencia de los padres, obviamente que no necesitan la repetición de las cosas para poder tener un hábito, sino simplemente lo adquieren, quiere decir, lo sujetan, adquieren el hábito sujetándose. Y eso es una voluntad, quiere decir que lo adquieren porque simplemente lo realizan porque hay una voluntad. Y de esa manera vamos a empezar. Porque cuando uno exhorta a un hijo y uno le dice tenés que hacer esto, y el hijo al otro día lo hace, y al otro día lo hace porque alguien le llamó la atención y le dijo, realmente es un hijo que comprendió y entendió. Y es por eso que no necesita que lo repiten constantemente a que haga ciertas cosas porque es algo habitual, es algo que lo tiene que hacer porque es algo que sí o sí es cotidiano. Ahora, cuando una persona se le dice algo, se le aconseja y no lo hace, obviamente porque supuestamente quiere decir, quiero saber si esto es la voluntad, quiero saber si esto es la buena voluntad. Entonces uno le va a responder y le va a decir, mira, la buena voluntad es cuando realmente te hace bien, cuando hay algo que te hace bien, porque Dios nunca hace cosas malas, nunca Dios pone cosas malas en una persona y que te hiera, que te lastime y después digas esto es la voluntad de Dios porque realmente Dios quiere que yo esté dentro de esta voluntad. No. La buena voluntad es algo que te gesta algo bueno, algo que... Pero hermana, usted está contradiciendo las escrituras porque allá los mártires, los discípulos de Jesús, realmente les pasaron mal, le pasaron las cosas malas, tuvieron que hacer un sacrificio y se tuvieron que... Eso es la misma explicación que muchas veces hemos hablado y hemos explicado muchas veces y hemos tenido que ir a tiempos remotos, tiempos históricos, para poder entender en qué época estábamos viviendo. Y que no podemos hacer la comparación de la época precaria, de la época histórica, con la época actual en la cual el hombre se ha desarrollado y ha evolucionado 2000 años. No podemos hacer la misma comparación, aunque algunos todavía quieren volver a esos tiempos, algunos quieren todavía y están en ese mismo estado. Por eso la iglesia tiene que despertar, pero no despertar en acciones que realmente sean violentas, sino despertar en la mente. Quiere decir que su mente tiene que comenzar a funcionar. El avivamiento no viene simplemente por una sacudida de cuerpo. Una sacudida de cuerpo no viene el avivamiento. El Espíritu Santo no es la sacudida de cuerpo, no es el mover del cuerpo, no es lo que realmente te hace sentir cuando te mueven, sino es realmente el avivamiento, es el pensar, la evolución mental. Porque déjeme decirle, entre los animales y el hombre,
la diferencia entre los animales y el hombre, porque los animales tienen sentido y el hombre también. La diferencia es el raciocinio. Hemos hablado anteriormente que la diferencia es el raciocinio. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura habla del raciocinio, de la razón. Y también habla de la voluntad. Entonces, muchas veces cuando decimos, ay, pero que venga el avivamiento, entonces la gente que muchas veces están dentro de estos dogmas, que ejercen estos concilios falsos, que se basan en dogmas humanos, dicen que el mover, el que le agite, le mueva el cuerpo, es el avivar del Espíritu Santo. No, señores, eso no es una herejía. Es una herejía, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, el avivamiento viene en la mente, en el raciocinio. Quiere decir que cuando tú conoces, tú comes la palabra de Dios, cuando tú te informas, cuando tú conoces la palabra de Dios, el raciocinio cambia. El raciocinio cambia y por lo tanto la mente del hombre se va dando cuenta que estaba en una circunstancia precaria, que estaba en una circunstancia pecaminosa, que estaba en una circunstancia mala, que estaba en una circunstancia inferior, que estaba en la cueva, que estaba en el agujero negro, y es por eso que ahora el hombre decidió y dijo, no quiero esto, no quiero vivir esto, no quiero estas cosas. ¿Por qué? Porque me están atrasando el camino. Y por lo tanto quiero seguir caminando para ver la luz y para que la luz se refleje en mi vida y yo pueda caminar en la verdadera libertad del Evangelio, en la verdadera libertad del Evangelio que actualmente Dios nos ha regalado a través de su gracia. Por eso en aquel tiempo muchos hombres murieron, obviamente entregaron su vida, fueron los primeros mártires, quiere decir los mártires de la fe. ¿Para qué? Para que otras personas, teniendo el raciocinio, puedan pensar y disfrutar realmente del Evangelio de una manera diferente. Quiere decir, a precio de unos pocos, muchos puedan vivir el Evangelio de forma diferente y puedan gozar el Evangelio de forma diferente, pero no con la malicia, sino con la verdad del Evangelio. No con la malicia, no con la maldad. Pero Dios no es que quería que realmente el hombre sea así, que realmente el hombre sea mártir, sino que simplemente la naturaleza del hombre es pecaminosa, es malvada, y muchas veces el hombre decide ponerse en ese lugar para poder realmente reflejar una acción ante muchos y dar una conciencia, una verdad, para que muchos también puedan reconocer o aprender con el raciocinio. De esta manera, cuando uno dice, hijo, no necesitas, yo por lo menos a mi hijo le digo, no necesitas que te repitan a cada rato una cosa. ¿Por qué? Porque basta una sola palabra y ya es suficiente para que puedas entender, hijo, que eso lo tenés que hacer todos los días. Y cuando veo que mi hijo lo hace y no necesito otra vez, y que no tengo que estar hinchándome las glándulas simplemente porque repito una y otra vez, yo realmente me pongo contenta porque digo, mi hijo lo entendió perfectamente y lo está realizando. Y esa es la buena voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está el conocimiento. Y cuando uno realiza, acciona conforme a la palabra de Dios, entonces Dios dice, acá está la buena voluntad. Acá está la voluntad de Dios. Acá está mi voluntad. Por lo tanto dice, pídeme y yo responderé. Muchas veces mi hijo me dice, mamá, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué realmente me lo dices a mí? ¿Por qué no se lo dices a otro? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y entonces yo le digo, hijo, ¿por qué? Porque sos mi hijo, primeramente. Segundo, porque lo tenés que hacer, porque no es para mí, es para ti. No es para mí, es para ti.
Y porque tercero, te tienes que disciplinar. Te tienes que disciplinar para más adelante, para el futuro. Y ha sido que a mi edad, mi hermanito, yo a la edad de mi hermanito, ya hablaba, ya sumaba y vos me estabas enseñando a multiplicar. Este es un vago que no sabe ni hablar ni leer, no sabe sumar ni multiplicar. Bueno, sumar un poquito, pero multiplicar no. Así que edúquelo, señor responsable. Bueno, ahí la respuesta de mis nenes. Muchas veces mis nenes también me responden de esa manera. Entonces yo no puedo silenciarlo ni acallarlo. Yo tengo que saber escuchar y aprender de ellos también en lo que ellos me dicen. Porque ellos me están hablando, pero a la vez me están pidiendo. Ellos también me están sugiriendo. Ellos también me están informando. Ellos también me están pidiendo a través de la información algo que ellos piensan y sienten. Por eso es una comunicación. De la misma forma, con Dios pasa lo mismo. Cuando uno pide, uno le pide y le dice, Señor, dame esto, dame el otro, porque esto, porque el otro, porque necesito babá, y esto, el otro, y se establece una relación. Una relación. Pero de esta manera, también el Padre que conoce todas las cosas antes que le pidamos, porque dice así, antes que le pidamos, el Padre ya conoce todas las cosas. Y es por eso que muchas veces, que cuando un hijo te pide o te dice algo, como en este caso, en la cual mi nene me da la referencia de que siendo él tan chiquitito, él sabía, es verdad, él tenía 6 años, ya sabía leer, sabía de la A hasta la Z, sabía sumar, ya estaba aprendiendo a restar y quería multiplicar. Y realmente yo me sentía contenta porque realmente era un genio, pero no era dentro de lo normal. Porque obviamente me habían dicho ya los médicos que tenía el coeficiente alto. De esta manera también tenemos que considerar que las capacidades son distintas y no podemos dar la igualdad a todos y decir o exigir a las personas de la misma forma. ¿Por qué? Porque las capacidades son distintas, no es igual. Yo no puedo exigir a una persona que todavía está dentro del proceso madurativo, exigirle algo mayor porque no lo va a realizar. En el caso de mi niño pequeño, mi niño quiere hacer muchas cosas y obviamente no tiene la edad, quiere hacer muchas cosas que el hermano y obviamente no tiene la edad. Y entonces le digo, no es que no puedas, hijo, no es que no puedas, no es que no tengas la capacidad, no es que esto, sino que todavía no es el momento, todavía no es el tiempo, tienes que crecer un poquito más y vas a ver que cuando crezcas un poquito más lo vas a hacer, lo vas a realizar, vas a poder hacer. No es que no puedas, hijo, sino que todavía ahora no lo puedes hacer, pero puedes hacer otras cosas y eso es lo que muchas veces uno garantiza a que la persona no es que por falta de incapacidad o porque no tenga, sino simplemente todo llega a su tiempo, todo tiene su tiempo. Hay algunos que tienen mayores, que tienen 5 talentos, otros tienen 3, otros tienen 2, otros tienen 1. Pero depende de las capacidades, también se le exige. Y es por eso que debemos saber que cuando hablamos de una buena voluntad, también debemos considerar estas capacidades, estas formas en las cuales debemos valorar a cada persona conforme a sus capacidades. Pero dentro de esto, queremos empezar y hablar de que el libro de Hechos, que es la participación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre nos ayuda cuando realmente hay algo que nos detiene, algo que no podemos. El Espíritu Santo dice que nos ayuda porque muchas veces no sabemos lo que nos conviene. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos revela lo que nos conviene, lo que realmente nos conviene en la vida. Pero para esas cuestiones, uno puede decir, ay, pero el Espíritu Santo me revela
Y cada vez que hago una macana, después me está revelando el Espíritu Santo. Me dice, ay, mira, que diste una macana, pero yo te salvé de tal. No, el Espíritu Santo no hace esas cosas. El Espíritu Santo no es una posibilidad, no es algo que actúa después de las malas acciones, no. El Espíritu Santo no es si bien es un consolador, sí, un consolador, pero no es un consuelo. Quiere decir que te consuela por cuestiones que muchas veces el hombre erra, porque ningún ser humano es perfecto, puede errar, puede equivocarse, pese a que se pueda considerar perfecto. Quiere decir que pese a las grandes capacidades que el hombre pueda tener, el hombre puede errar, se puede equivocar. El hombre tiende a errarse, a equivocarse, por más perfecto que sea, tiende a errarse y a equivocarse. Y cualquier hombre que se considere perfecto, aún dentro de esa perfección, se puede equivocar considerándose que realmente es perfecto dentro de su naturaleza. De esta manera, podemos también mencionar que dentro de esta perfección que buscamos, porque es la naturaleza del hombre de buscar la perfección y no está mal, sino que eso es nuestro aliento, nuestra esperanza de vida, de buscar siempre la perfección, y eso es lo bueno del hombre. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo, cuando actúa, no actúa tarde, actúa en el tiempo adecuado, en el tiempo justo. Muchas veces el Espíritu Santo, cuando pasa algo malo, Él te consuela, es verdad. Él seca tus lágrimas, Él pone el lamento en una condición de fe, en una esperanza. Pero el Espíritu Santo no puede cambiar las realidades de las personas si es que las personas no se dejan realmente direccionar, dirigir, enseñar, para que la persona pueda aprender, para que la persona pueda tener un hábito constante. Y el hábito constante muchas veces puede ser algo crónico para nosotros, porque un hábito constante malicioso, malo, negativo, puede ser realmente peligroso para la vida de una persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la buena voluntad de Dios, que es tener la voluntad de Dios, que es saber tener la voluntad de Dios. Y hemos dicho y estamos diciendo de que la buena voluntad es cuando realmente tú conoces, y conocer es tener el raciocinio. Cuando hay un raciocinio, hay un conocimiento. Pero muchas veces cuando uno desconoce, no puede haber un raciocinio. Los animales no tienen raciocinio, no tienen la razón, tienen sentidos y se basan a una inteligencia en los sentidos, en base a los sentidos, pero no tienen el raciocinio. El raciocinio crea y por lo tanto el animal no puede realizar eso. De esta manera, déjeme decirle que cuando hablamos de la voluntad contraria, aquí sí que está fuera de la voluntad de Dios, allí es donde muchas veces muchos hombres erran, porque piensan que es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo lo agradable que hemos hablado, todo lo agradable, porque dice el Señor que creó y todo era bueno. Todo era bueno y por lo tanto todo era bueno ¿para quién? ¿Para Dios? No, para el hombre. Todo era bueno para el hombre, no para Dios. Dios es Dios, no necesita. Pero era bueno, todo lo que había creado Dios era bueno para el hombre.
Entonces está la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué hizo el hombre? El hombre pecó, entonces entró la maldad. La malicia entró en el hombre. ¿Y qué pasó? Todo era desperfecto. Quiere decir que lo perfecto ahora ya no es perfecto, sino que ahora es imperfecto. ¿Y por qué es ahora imperfecto? Porque el hombre ahora tiene el pecado encima, una condición en la cual tiene que cargar, que tiene que llevar. Pero la palabra de Dios dice, hermana, que nosotros somos nueva criatura, ya no somos ya la vieja criatura del pecado, porque el pecado ya no existe en nosotros, sino que ahora somos en Cristo Jesús salvos y justificados por su gracia. Sí, pero usted todavía sigue teniendo la condición del pecado. Usted puede ser salvo, justificado por la gracia, porque usted acciona conforme a la palabra de Dios, y es por eso que su raciocinio tiene un conocimiento nuevo, que es completamente a la mente de Dios. Pero si usted erra, quiere decir, si usted se equivoca, entonces usted está en condenación. Usted está en pecado. Usted merece el infierno. No, porque muchos legalistas tienen ese concepto errado. Muchos legalistas tienen el concepto errado de que si tú te equivocas, haces algo malo, entonces directamente la condenación viene a ti, a tu vida, y tienen motivación para condenarte y para poder tirarte lanzas y flechas y un montón de cosas. Y allí viene el enemigo, porque sabe que el hermanito tiene la mente legalista, y entonces el diablo viene a ese hermanito y le llena de muchas emociones y motivaciones para que ataque al otro hermanito y le diga esto, el otro y un montón de cosas, porque el hermanito no tiene el raciocinio, sino tiene el conocimiento bíblico porque no lo practica, y por lo tanto tiene el conocimiento legalista, quiere decir basado a una emoción, a sentidos, a una inteligencia emocional, a una inteligencia basada a sentidos. Y es por eso que el diablo utiliza, ¿a quién utilizó? Utilizó a Eva, utilizó a la serpiente, un animal en la cual era astuto, porque esa serpiente tenía la cualidad de la astucia, pero la astucia hizo que esa serpiente engañara a Eva, y de esa manera entró el pecado. Ahora, cuando hablamos de esta renovación, de ser redimidos por la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en la cruz para darnos la salvación, para quitar todo pecado, no nos quita la condición de ser pecadores. Quiere decir que nosotros nacimos con el pecado, y la gracia de Dios nos santifica, nos justifica por las acciones, pero no nos hace, o sea, no nos aleja, no nos quita la condición de que nosotros podamos errar, quiere decir que podamos pecar, de que podamos volver a cometer errores. No nos quita, porque esa es la carga que lleva el hombre hasta el día que muera. Quiere decir que el hombre va a llevar esa condición hasta el día que muera. Pero solamente en Cristo Jesús, por eso la Biblia dice que solamente en Cristo Jesús el hombre puede ser salvo. Sin Cristo no puede serlo. ¿Por qué? Porque hay una carga, hay una condición en la cual el hombre lo va a llevar hasta el día en que muera. Pero cuando viene Cristo a su vida, cuando viene Cristo al corazón de un hombre o de una mujer, entonces está la gracia, está el Espíritu Santo, porque fue la perfecta voluntad del Espíritu Santo, la perfecta voluntad de Dios de que esa persona conozca el Evangelio para la salvación. Y por esa misma razón no viene esa condición de nosotros ni de algún ser por allí, sino de la perfecta voluntad de Dios para recibir la salvación. Quiere decir que está la voluntad de Dios de poder poner en la vida de un hombre o de una mujer la salvación dentro de esa buena voluntad.
Y es por eso que cuando viene la gracia actúa y allí hay un poder sobrenatural en la cual el hombre empieza a despejar la mente, todo lo malo, lo negativo, todo lo que realmente estaba viviendo en tinieblas, entonces empieza a ver la luz. Y entonces el hombre empieza a razonar, a decir, pues yo no quiero esto porque yo ya conozco esta parte mala, negativa, este lugar tenebroso, lo conozco perfectamente y yo no quiero esto y quiero la luz, quiero realmente recibir a Cristo, quiero realmente lo bueno, quiero lo agradable, quiero realmente mejorar mi vida, quiero andar en perfección y por eso acepto a Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora veo la luz, Antes mi condición no me permitía ver la luz. ¿Por qué? Porque estaba condicionada a ver todo esto. Toda esta negatividad, todo esto lo malo me parecía normal, me parecía que realmente esto era vida, esto era la vida, esto era el hombre, esto era realmente la humanidad. Pero ahora veo la luz y entonces me doy cuenta que no era así como yo creía antes, como yo pensaba antes, sino que ahora veo la luz y puedo darme cuenta que mi condición puede cambiar, que mi condición ya no puede ser el pecado, lo malo, sino que mi condición ahora puede ser la vida en un camino en vida y en resurrección. En resurrección. ¿Por qué? Porque la verdad llegó a mi vida. La verdad que es la palabra de Dios, la verdad llegó a mi vida. Y es por eso que ahora yo puedo ver la luz, puedo ver el camino a través de la palabra de Dios para tener vida, para tener una vida en perfección. En perfección. Hablando de lo que es la voluntad de Dios y quitando este dogma humano que siempre nos metieron en la cabeza diciendo que usted tiene que sacrificarse y que usted tiene que pasar de Caín y de todas las cosas horribles porque los discípulos lo pasaron y usted lo tiene que vivir. Y quitando todo eso, porque ahora vengo yo y le digo, no hermanita, usted fue engañada porque la palabra de Dios no dice eso. Dice todo lo contrario a esa realidad. Entonces usted ahora ve la luz y usted dice, con razón. ¿Cómo es posible que mucha gente que no tienen a Cristo, tienen cosas, tienen buenas condiciones, tienen una casa, un auto, tienen una familia, buenos valores y muchas cosas lindas, hermosas, y aquel que es cristiano vive chusmeando, peleando, criticando al hermano, pateando, difamando, un montón, juntándose con delincuentes, viviendo como delincuente, haciendo estafa y un montón de sucesos y dice ser cristiano porque simplemente va a una iglesia. Obviamente que mucha gente se aparta y dice, no, yo no quiero esa vida, yo esa vida no lo quiero. ¿Por qué? Porque si eso es cristiandad, yo prefiero retirarme e irme y quiero irme a este lado en la cual realmente veo que es otra, quizás una mejor condición, una mejor vida para mí. Pero déjeme decirle que ese es el dogma humano de los legalistas en la cual te han mostrado que esa es cristiandad simplemente porque van a una iglesia o porque simplemente asisten a una iglesia. Déjeme decirle que la cristiandad es porque tienen un mismo espíritu y el mismo espíritu es el Espíritu Santo, que es el símbolo de la perfección. El Espíritu Santo, ese es el mismo sentir. Y cuando hablamos de sentir, de sentimientos, o mejor dicho, de sentidos, hablamos de la presencia del Espíritu Santo, de ese conocimiento que tenemos y que el Espíritu Santo toma para revelarse, para manifestarse. No solamente es una sacudida, es un mover, un sentir. No, es un conocimiento
basado en acciones, porque después viene el camino en la verdad, quiere decir las acciones dentro de la palabra de Dios para tener una vida en perfección. Pero muchas veces no lo sabemos cómo debemos andar en ese camino. Pues encontramos en el libro de Hechos todo lo que los discípulos de Jesús vivieron en esa época. Pero en este tiempo también vamos a tener dificultades, porque dice nuestro Señor Jesucristo que lleva el yugo, porque yo soy manso y mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Porque Dios sabe que el yugo del pecado siempre va a estar. Pero dice lleva, dice porque yo soy manso, mi yugo es fácil y mi carga no es pesada. Mi carga quiere decir la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el camino que es la verdad, el camino que es la palabra de Dios, la verdad, dice que es fácil, no es pesado, es un yugo fácil porque el Espíritu Santo es algo fácil, es ligero de llevar, no es pesado. El Espíritu Santo está allí y no te pesa, no te sentís pesada, no es que no lo puedas llevar, lo puedes llevar. Y la carga, dice, la carga es liviana. Es liviana. ¿Por qué? Porque todo lo malo, toda la carga negativa del mundo, en el yugo, en Cristo Jesús, es fácil. Quiere decir que no te abruma, no te consume, no te minimiza, no te hace sentir inferior, ni tampoco te hace sentir morir, sino que simplemente su yugo es fácil, ligero, liviano. Vamos a hablar de la voluntad en el libro de Hechos, que es la voluntad de Dios, con el Espíritu Santo. Pero la voluntad de Dios, déjeme decirle que cuando hablamos de la voluntad, hay una búsqueda. Tenemos que buscar para saber la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Nos vamos de viaje a Estados Unidos y buscamos realmente a Dios en Estados Unidos, o nos vamos a Europa y buscamos a Dios en Europa, o nos vamos en alguna parte del mundo y lo buscamos allí. No. La buena voluntad de Dios hay que buscarlo en la palabra, lo que la palabra dice. La palabra de Dios dice. Estoy viendo una película, una serie judía muy linda, y estoy viendo cómo realmente los judíos piensan, razonan, más o menos. La película nos da la recreación de las cosas que vive un pueblo o que representa un lugar, y te recrea la mente pensando, porque a mí me encanta analizar mucho, porque a mí me gusta analizarme en lo bueno y en lo malo. Y entonces yo digo, Señor, ¿cómo es? Porque los judíos, para cualquier cosa, tienen esa buena costumbre, ese hábito de leer la Biblia, de orar cuando están en aflicción, cuando están en un problema, algo, siempre buscan la Biblia y lo tienen en la mente y saben algunos procesos, algunas acciones que ellos tienen que tomar cuando están en una circunstancia, porque lo leyeron, porque lo aprendieron, y entonces accionan. ¿Por qué? Porque saben muy bien que eso tienen que realizarlo. Y realmente esa motivación, yo digo, Señor, es eso, porque el Espíritu Santo te muestra eso, que muchas veces uno tiene que accionar. Pero cuando tú conoces más la Biblia, vas conociendo más a lo profundo, entonces allí te das cuenta que tú tienes que accionar así. Porque la Biblia dice y tienes que accionar, no es algo que voy a ir a buscar, Señor, si esto es tu buena voluntad. No, ya accionás directamente. No voy a buscar a ver si en qué en la Biblia, qué versículo, lo puedo repasar otra vez si es que quiero.
pero ya sé que yo tengo que accionar así, yo sé que debo hacer esto, y por lo tanto voy a hacer conforme lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Por eso muchas veces, cuando tenemos el discernimiento del Espíritu, es porque es a través del conocimiento. Ninguna persona puede decir, yo tengo el discernimiento de Espíritu, que yo tengo sueños, visiones y un montón de cosas, si no conoce la palabra de Dios. Ningún predicador puede decir, yo conozco la Biblia, que Dios me da la patatúa, la chiripiolca, me agarra el mover, el sentir, no sé, de todo me pasa, pero sin conocimiento bíblico. Es erróneo, es falso profeta, como se dice, porque antiguamente los profetas eran los que conocían la palabra de Dios y por eso se le decía profeta. Sin embargo, hay personas que dicen, yo tengo visiones, tengo sueños, tengo esto, tengo el otro, me da la chiripiolca, me agarra patatús de todo, pero no sabe la Biblia, no conoce la Biblia. Pero tiene sueños, tiene visiones, le da la chiripiolca. Y entonces eso no es de Dios, eso no es la voluntad de Dios, ni tampoco es el Espíritu Santo. Es una falsa imitación, es una imitación del Espíritu Santo, creado obviamente por una fuente maliciosa, quiere decir por una obra maligna, pero no es Dios. No es Dios porque Dios no hace eso. Y por eso muchas veces cuando yo veo, muchas veces que me ha pasado, para no irme para más allá, digo, yo no voy a hacer esto. No lo voy a hacer porque la Biblia dice que cuando estuvieron los discípulos de Jesús estaban todos unánimes en un mismo sentir, quiere decir en un mismo espíritu, hasta cuando el Espíritu Santo se manifestó. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero ellos no podían ver la manifestación del Espíritu Santo. Y dice que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, quiere decir se manifiesta, empieza a obrar, quiere decir una realidad que se vuelve material. Quiere decir que está en espíritu, pero se vuelve en algo material, quiere decir en una representación, y en la cual todo ojo lo puede ver, Quiere decir que esa es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando hay una sanidad, un ojo, todos los ojos, mejor dicho, todas las personas que tienen ojos, pueden ver la manifestación del Espíritu Santo. Y quiere decir que se manifiesta con una realidad, algo plasmado en la realidad. El Espíritu Santo está, pero se plasma en una realidad y todo ojo lo puede ver. Por eso es una manifestación. Pero, sin embargo, hay gente que les gusta le encanta sentir un montón de cosas, pero no le gusta plasmar la realidad. Quiere decir, no le gusta confrontar una realidad, no le gusta vivir la realidad, no le gusta realmente tener algo concreto en lo personal, en el corazón. Y es por eso que muchos cristianos erran en esa condición. Vamos a leer Hechos 13, 4:13. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo, eso ya lo habíamos leído anteriormente, 4:23, Hechos 4:23, en la cual nos dice, los creyentes piden confianza y valor. Los creyentes piden confianza y valor. Hechos 4:23 dice, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que poca boca, dice, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinaron gente
y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué estaba pasando? Que David, el siervo de Dios, el rey David, había profetizado, había mencionado, dice, que se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, dicen. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. Dice, contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué estaba diciendo David? David estaba reconociendo que él era rey, pero también dice que había un Cristo, quiere decir que había un Señor y también había un Cristo, quiere decir que estaba el Cristo como su Señor. David estaba reconociendo a Cristo como su Señor. Y es por eso que menciona en uno de los salmos, dice, en la cual él menciona nuevamente, como dijo la boca de David, que él estaba reconociendo que había un Señor, que había un Cristo en la cual él conocía y en la cual él veía. Entonces, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Nuestra mano, habíamos hablado que nuestra mano tiene obras. En nuestras manos está el don de las obras, quiere decir el don de los hechos, el don de las realidades. Nuestras manos hay una manifestación no solamente de trabajo, sino de obras espirituales. Por eso nuestra mano representa algo muy importante, simbólicamente espiritual, representa algo. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados templos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo palabra de Dios. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracias era sobre todos ellos. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Cipre, es un levita, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando? Estamos viendo acá Hechos,
en la cual el Espíritu Santo se manifiesta, estamos mencionando de lo que es una voluntad de Dios. Estamos diciendo y estamos mencionando en esta liturgia bíblica de Hechos 4:23, todo completo, de que estaban viviendo momentos de la presencia del Espíritu Santo en la cual ellos habían pedido en oración, quiere decir, se habían unido unánime en oración todos juntos para poder pedir una misma voluntad, quiere decir, un mismo suceso, en la cual el Espíritu Santo se había manifestado entre ellos y por lo tanto había hecho manifestaciones. Pero ellos habían reconocido, porque primeramente hay que reconocer. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no hay un reconocimiento. Quiere decir, el reconocimiento es lo principal. Usted no puede decir, yo soy cristiano cuando usted aborrece a Cristo. O usted puede decir, yo soy cristiano cuando realmente hago cosas malas, cuando realmente acciono en lo malo y decir yo soy cristiano. No, porque usted está negando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo al accionar mal. Entonces un cristiano no acciona mal, ¿por qué? Porque si acciona mal estaría negando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y a la vez también la misión de los apóstoles, quiere decir, de Cristo, de Jesús, porque la misión era poder predicar el evangelio a toda criatura, predicar el evangelio a toda criatura en distintos lugares. ¿Qué quiere decir? Que esa misión era para poder realmente predicar el evangelio a toda criatura, quiere decir, a todo hombre y toda mujer, y niño y anciano. Y por lo tanto dice, Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Por lo tanto, acá Pedro está reconociendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo está reconociendo? Lo está reconociendo, ¿por qué? Porque vio manifestaciones. ¿Y cómo lo vio? Vio milagros, vio que la gente se estaba sanando, los cojos estaban caminando, los enfermos estaban siendo sanados, aquellos que estaban presos de forma espiritual estaban siendo libres de espíritus inmundos, y por lo tanto esa manifestación lo estaba viendo Pedro y es por eso que lo estaba reconociendo a través de las manifestaciones, a través de las acciones del Espíritu Santo, a través de los hechos del Espíritu Santo, lo estaba reconociendo Pedro al Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino porque la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra, le estaba diciendo a Pedro que estaba escrito ya en el libro de David, quiere decir, en lo que David había escrito, de que se iban a amotinar gentes, los pueblos, dice, con cosas vanas, quiere decir, en cosas vanas iban a estar juntados, unidos, y se iban a amotinar, y allí iba a haber una presencia, allí iba a estar la manifestación del Espíritu Santo, en la cual dice, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron el uno con el otro, dice, contra el Señor y contra su Cristo. Eso es la obra de Cristo, quiere decir, para eso vino Jesús. Jesús vino no para ser maltratado, golpeado, no. Él vino para que haya un propósito de vida en el hombre, no para que sea, si hubiese sido otra manera para obtener el propósito de la salvación de la humanidad, lo hubiese hecho. Pero había que ser lastimado, golpeado, transgredido, vituperiado, porque eso era necesario que pasara para poder él llevar la carga de la maldad, la carga del pecado del hombre y poder redimir al hombre y ser esa resurrección en el hombre, quiere decir, para que el hombre tenga vida eterna y sea como Dios, quiere decir, viva en la eternidad. Se reunieron, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con
contra tu santo Hijo Jesús, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con gentiles y pueblos. Quiere decir que cuando habla de ungir, quiere decir que él preparó. Ungir, habíamos hablado anteriormente que era preparar, alistar para algún evento o un suceso. Por eso acá cuando dice quien verdaderamente ungiste a Herodes y a Poncio Pilato, ¿para qué? Para que hicieran todas esas transgresiones. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Quiere decir, mira las transgresiones que han cometido y concede a tus siervos, que si aquellos que predicamos la palabra, con denuedo hablen tu palabra, que si la verdad, hablen la verdad. Los hijos de Dios, los siervos de Dios no pueden estar silenciados, no pueden estar callados, no pueden realmente silenciarlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no les permite a ellos a estar silenciados. Quizás en breve pueden enmudecer, pero silenciados no pueden estar. Silenciados quiere decir retener la verdad. La verdad no puede ser retenida y por lo tanto acá dice, con denuedo hable tu palabra. ¿Por qué? Porque anteriormente en el 24 dice, cielo y tierra, dice, hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Quiere decir lo perfecto. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Otra señal del Espíritu Santo es no solamente las acciones del Espíritu Santo, las manifestaciones y los hechos reales dentro de hombres y mujeres, sino también está el conocimiento profético, el conocimiento litúrgico, el conocimiento histórico. El conocimiento está para que el hombre pueda realmente razonar. Pero también dice con la palabra de Dios, porque ese conocimiento tiene que ser con la palabra de Dios, quiere decir con la mente de Dios. Otro detalle es que para que se manifieste el Espíritu Santo, para que haya una acción, tiene que estar presente el nombre de Cristo. Tiene que ser mencionado. Quiere decir, para que haya una manifestación tiene que haber una petición. ¿Una petición para qué? Para que se manifieste el Espíritu Santo. Pero ¿en qué petición? ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nombre, dice, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados templo, dice, porque vemos que hay un levita que se llama Bernabé. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablan con denuedo la palabra de Dios, quiere decir, comienzan a predicar el Evangelio. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, quiere decir, con el corazón y el alma. Es el ser del hombre, el corazón y el alma es el ser del hombre y el espíritu del hombre es el Espíritu Santo que el hombre adquiere. Entonces decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Qué estaba hablando, mencionado? Que dice que todas las cosas que estaba él viendo y observando, todos los hechos, todas las manifestaciones, estaban conforme a la perfecta voluntad de Dios, quiere decir conforme a la Escritura, el conocimiento en el nombre de Jesús, las acciones, todo dentro, todas esas cosas, quiere decir esos principios básicos estaban realizándose de forma perfecta.
Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Cuando hablamos de poder, quiere decir, habla de autoridad. Quiere decir que no tiene que haber duda en el corazón de un hombre y una mujer. En el corazón y en el corazón, dice, y en el alma no tiene que haber duda. Quiere decir que el alma tiene que estar sana, en esperanza, y el corazón también, y por lo tanto tiene que haber autoridad en Cristo Jesús. No puede un hombre y una mujer no tener autoridad y decir que es cristiano o presentar la manifestación del Espíritu Santo sin autoridad, sin poder. Tiene que haber poder. Todo esto están sujetos a la buena voluntad del Espíritu Santo, a la buena voluntad de Dios. Dice, apóstoles dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Quiere decir que no solamente con autoridad y poder, sino también con testimonio. Hay un testimonio, quiere decir, hay una obra, hay algo realizado, hay un testimonio, quiere decir, hay un obrar. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ellos se habían despojado de todo, se habían despojado de todos sus bienes y por lo tanto vivían todos juntos. Quiere decir, todos juntos vivían en una comuna. Ellos habían optado esa opción en aquel tiempo de vivir como un pueblo en una comuna. ¿Para qué? Para poder diferenciarse de otras personas, porque ellos necesitaban realmente tener ese estilo de mente y estilo de pensar y estilo de vivir para poder hacer la diferencia, y es por eso que habían vendido todas sus cosas para pertenecer a una comuna, que sea a un mismo pueblo, un mismo sentir. Pero en este tiempo no podemos hacer esto, aunque en algunos lugares lo hacen, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay mucha gente mala, perversa, ambiciosa de poder. No es que tiene realmente estas condiciones, porque todas estas condiciones nos dice la Biblia. Cuando vemos que un lugar realmente tiene todas estas condiciones, entonces allí el Espíritu Santo está. Allí yo me quedo una semana, yo me quedo un mes y realmente puedo vivir o establecerme en ese lugar con estas condiciones que el Espíritu Santo promueve. Ahora, yo no puedo irme a un lugar y estar 3, 4 días, como me pasó a mí, en un lugar que realmente están con mentiras, engaños, fraudes, estafa y todo eso. No, ¿por qué? Porque te acarrea maldición, te acarrea, en vez de bendición, te acarrea maldición. Y aún así, dice que al no tener autoridad y no tener poder, por lo tanto los demonios están sujetos a toda voluntad, y sí, a toda voluntad perversa, a toda voluntad, porque el Espíritu Santo no está allí, entonces están sujetos a toda voluntad perversa. Por eso no hay esas condiciones, no está el Espíritu Santo, no está la perfecta voluntad de Dios. Entonces, hermana, no era la voluntad de Dios que yo estuviera en tal lugar. No era la voluntad de Dios que estuvieras allí. Pero ¿por qué yo estuve allí? Porque simplemente no estabas en la búsqueda, estabas tibio, se podría decir, como dice la Biblia. Estabas en tibieza y espiritual. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, dice la palabra, perece mi pueblo. Por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? El raciocinio, la palabra de Dios, que decía, el conocimiento es importante para poder hacer la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo esté contigo, para que las manifestaciones del Espíritu Santo se produzcan en tu vida. Dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces allí también dice que había un levita llamado Bernabé, en la cual vendió todas sus cosas, que es un levita que tenía un buen poder adquisitivo económico, vendió todas sus cosas para poder pertenecer a la comuna, mejor dicho, al pueblo regenerado, redimido de lo que es
la iglesia cristiana, un pueblo regenerado, redimido, a lo que llamamos iglesia primitiva cristiana. De esta manera empieza a caminar la primera iglesia primitiva cristiana. A través de estas condiciones empieza a gestionarse las primeras iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque se organizan en comunas, se unen muchos de forma unánime, quiere decir, comienzan a traer sus familias a vivir en un mismo lugar, a formar comunas, a pertenecer y a considerarse cristianos, a profesar la fe de la cristiandad y de esa manera manifestarse en su sociedad con un criterio diferente, con un raciocinio renovado, redimido de lo que es la malicia del hombre. Y si todo lo malo que el hombre gestaba en esa época, entonces ellos empiezan a decir, la palabra de Dios dice que no hay que ser maliciosos, no hay que hacer lo malo. La palabra de Dios dice que hay que hacer lo bueno, que hay que gestar lo bueno pese a las agresiones, pese a las maldades. Hay que gestar lo bueno y hay que cuidarse de hombres perversos y de mujeres perversas. Entonces, de esta manera, ese raciocinio empieza a establecerse en sus comunas y empieza el Espíritu Santo a manifestar, obviamente, una obra redentora dentro de ese lugar, dentro de esos creyentes gentiles, judíos y de toda clase de pueblo se van dando de la misma manifestación, que sí se van dando esta forma unánime en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Hoy por hoy no podemos hacer eso, que si no podemos dejar nuestra casa, vender esto, vender el otro y integrar un lugar. ¿Por qué? Porque sería un tipo de estilo de los Amish. Los Amish son personas muy buenas, personas muy respetuosas, viven en comunas, pero tienen muchas restricciones, tienen muchos dogmas también, porque con el tiempo se van viviendo dogmas, se alejan de la sociedad, por lo tanto ellos no saben si actualmente están viviendo de otra forma, de otro estilo, y ellos no saben por qué, porque ellos se han establecido de una manera por años, y por lo tanto esas condiciones no lo cambian, no son transformados, no son evolucionadas, y entonces se mantienen en esas tradiciones en la cual llamamos legalismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu quietante, no es un espíritu que se aquieta y que pasa los años, dice cielo y tierra pasará, mas mi palabra no va a pasar. No es que se aquieta la palabra y se queda allí como está. No, la palabra es un formador, es un consecuente de acciones en la cual el hombre va evolucionando a través de sus acciones. Por eso que muchas veces se confunde el legalismo, quiere decir de reprimir, de restringir la buena voluntad de Dios por considerar y creer que de esa manera están practicando al Espíritu Santo, están haciendo que el Espíritu Santo se manifieste en ellos. Si bien tienen un conocimiento, pero al no haber práctica, al no haber realmente una continua práctica y un continuas acciones, por lo tanto la mente no se regenera, porque la mente tiene que ser regenerada de forma en el tiempo, de forma constante y de forma que aprendiendo, quiere decir con experiencias, y de esa manera nuestra mente se regenera. Bueno, quiero decirles, a través de esto terminamos Hechos 4 para empezar lo que es Hechos 5, y vamos a hablar acerca de aquellos que hacen lo contrario al Espíritu Santo, aquellos que hacen lo malo. ¿Qué le pasa a la gente que hace lo malo? Pues lo vamos a hablar en el 5, Hechos 5. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que hay 5
mujeres sensatas y 5 mujeres insensatas. 5 mujeres sensatas en las cuales realmente tienen su lámpara y tienen su aceite encendido, preparado. Parece que también se durmieron porque estaban cansadas, pero también dice que fueron las que esperaron con el aceite y la lámpara y fueron las que entraron en el reino de Dios, quiere decir, los que estuvieron con el esposo, quiere decir, las que se casaron con el esposo. Sin embargo, hubieron 5 mujeres insensatas en la cual la puerta se les cerró y por más que llamaron, por más que suplicaron, por más que pusieron la excusa, las 1000 excusas, se cerró la puerta y por lo tanto no pertenecieron al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la malicia estaba en ellas. ¿Y cómo, hermana, estaba la malicia? La malicia de decir, no hacemos, no trabajamos, y por lo tanto, que trabajen mis hermanas y cuando ellas trabajen y produzcan, le vamos a pedir a mis hermanas que nos den un poquito de lo suyo y así cuando venga el esposo, así cuando venga Gozo, vamos a tener el aceite y la lámpara y vamos a entrar juntamente con ellas. Pero déjeme decirle que esa opción no se pudo dar. ¿Por qué? Porque las hermanas, quiere decir las vírgenes, le dijeron no. Vaya y compre, quiere decir compre y que alguien le venda y que ustedes puedan comprar en tal lugar y así puedan tener. Quiere decir que si no es con el trabajo constante, entonces tienen que adquirir el bien adquisitivo, quiere decir el bien monetario. Si ustedes no tienen el trabajo físico, entonces que tengan el trabajo monetario. Pero si tampoco tienen el trabajo monetario, ni tampoco tienen el trabajo físico, entonces, obviamente, que hay una insensatez. Y eso es lo que le pasó a estas mujeres vírgenes, que eran vírgenes, porque estaban vírgenes, bien vírgenes estaban, pero no había raciocinio, no había conocimiento, porque el conocimiento estaba tenebrecido, estaba lleno de malicia, de maldad. Y es por eso que su mente no había raciocinio, porque no había conocimiento de la verdad, no había conocimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que se habla de la insensatez y de la sensatez, que las mujeres sí prepararon su aceite. No sabemos también si ellas fueron unas grandes mujeres empresarias, hicieron riquezas, hicieron bienes, hicieron negocio y después dijeron, bueno, vamos a ir al campo y compramos nuestro aceite y con este aceite vamos a tener nuestra lámpara encendida cuando venga el esposo. No sabemos, pero ellas se ocuparon, quiere decir, accionaron en esa búsqueda, sea que hayan ido al campo a trabajar la tierra y conseguir el aceite, o que hayan producido de otra forma y en la cual tuvieron el aceite y tenían la lámpara y eran vírgenes, quiere decir que estaban perfectas estaban. Entonces, de esta manera podemos decir que muchas veces la insensatez no pasa por las cualidades, sino pasa por el conocimiento, señores, y eso muchas veces debemos aprender, y el conocimiento es la palabra de Dios. Bueno, para esto vamos a aclarar algo en mención a esto, a todo lo que hemos explicado hoy, en lo que es la palabra de Dios, hacer mención acerca de un suceso en la cual pasó, que yo justamente me enteré en estos días, pero estábamos en unas circunstancias con el ministerio Palabra, Gloria y Poder, en la cual estaba esta niña que a nivel internacional, la cual le damos mucha bienvenida para la cristiandad, para el evangelio, para una vida en Cristo Jesús. Le damos realmente un abrazo enorme y realmente la consideramos porque, como volví a mencionar o he mencionado, la buena voluntad de la salvación de una persona
no pasa por el hombre o por la mujer, pasa por el Espíritu Santo. Quiere decir, a Dios se le complace, le da la gana de que cierta persona sea salva. Quiere decir que conozca el Evangelio y sea salva. Quiere decir, por la buena voluntad de Dios se produce la salvación en una persona. Quiere decir, se produce el reconocimiento de una persona simplemente por la buena voluntad de Dios. Ahora, esa es la buena voluntad de Dios, pero también está la buena voluntad del hombre, que es muy diferente a la voluntad de Dios. Porque la buena voluntad del hombre es hacer lo malo. Y al hombre le parece perfecto, le parece bien hacer lo malo. Al hombre le parece espectacular hacer lo malo. Pero esa es la diferencia entre la voluntad de Dios, que es basado en el Espíritu Santo, que tiene las condiciones que acabamos de mencionar, y la otra buena voluntad del hombre, en la cual hace todo lo malo. Y hemos dicho que el Espíritu Santo tiene ciertas condiciones y en la cual el hombre, que sí, el cristiano debe conocer para identificar realmente la salvación en una persona. Por eso mencionamos nuevamente que a Dios se le place, se le da la gana, y es la perfecta voluntad de Dios de que una persona pueda reconocer a través de la palabra de Dios su salvación, poder reconocer que en Cristo Jesús puede tener la salvación. ¿Por qué? No solamente en reconocerlo, sino accionar. Quiere decir que a partir de este momento yo acciono conforme a la verdad bíblica, yo acciono conforme a la palabra de Dios, y esto no me tiene que sujetar ni limitar ni nada, porque el Espíritu Santo es libertad. El Espíritu Santo nos proporciona una libertad, no una libertad en libertinaje, sino una verdadera libertad en espíritu, una libertad que nos proporciona ver la luz, quiere decir la palabra, para accionar conforme a su perfecta voluntad. Como fue la perfecta voluntad de traer a una persona al Evangelio, a la salvación, de la misma forma va a ser la perfecta voluntad de que esa persona pueda establecerse en ese camino, estar firme en ese camino y seguir a Cristo y no al hombre, en la cual nosotros dentro del ministerio Palabra, Gloria y Poder muchas veces mencionamos que el hombre puede cometer errores, es imperfecto, pero Dios es perfecto. Y por lo tanto, para seguir, o mejor dicho, para mencionar o dar referencia o dar la gloria, que muchas veces hemos mencionado, dar la gloria es reconocer el obrar del Espíritu Santo y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo, sin el Espíritu Santo nada el hombre puede hacer, y sin las acciones, quiere decir sin los hechos en las cuales es la realidad, que es la obra redentora, quiere decir que va a hacer la diferencia. Eso es gracias al Espíritu Santo. Gracias a un Espíritu Santo se da un corazón y un alma lleno del Espíritu Santo, ¿Por qué? Porque a Dios le pareció bueno, perfecto, de que esa persona conozca el Evangelio a través de la palabra de Dios y sea salva o salvo. Por eso le damos la muy bienvenida a esta nena, a esta niña, Lola Sher, que realmente ha recibido el Evangelio, que realmente ha dado el paso de fe, que realmente ha reconocido a Jesús, a Jesucristo, como su único autor de la salvación, como su único verdadero amor que realmente ella ha profesado, que realmente la paz vino sobre ella y hubo una tremenda paz. Déjeme decirle
que esa paz muchas veces es porque muchas veces el Espíritu sabe lo que nos conviene. Cuando uno a veces está en cuestiones negativas, malas o en guerras espirituales, que son luchas espirituales, porque mucha gente tiene luchas espirituales internas, infinidad. Una de las muchas veces que tenemos los que antes no teníamos a Cristo y ahora tenemos a Cristo, son las luchas espirituales, que muchas veces decimos guerra. Por eso muchas veces decimos guerreras de la fe, porque esas luchas espirituales son las que muchas veces amotinan ascuas en la cabeza y hacen que se produzca un sentir malo, un sentir que realmente uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué realmente me tengo que sentir de esta manera? O sea, ¿cuál es la motivación para que yo me sienta? Si todo está bien, si todo esto, no me falta esto, no me falta el otro, ¿y por qué me siento así? Porque hay una lucha interna porque hay ascuas en nuestras cabezas, quiere decir pensamientos erróneos que están mal y que solamente la presencia del Espíritu Santo pueden disolver, quitar todas esas ascuas de la cabeza y poder dar la llenura del Espíritu Santo, quiere decir convertir un corazón amotinado de muchas cosas para traer esa paz, ese amor, esa tranquilidad. Cuando hay amor, cuando hay perdón, cuando hay bondad, existe todas estas cosas, quiere decir la paz interior, de poder sentirse bien a sí mismo, en decir, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo bueno. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo acepté a Cristo, yo estaba en una búsqueda, estaba en un encuentro con Jesús, algo así. Porque yo buscaba la verdad, de poder saber la verdad. Y a la vez me encontraba con gente en la cual eran cristianos y me decían como tipo incógnita cosas. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y cuando llego a un lugar que era un lugar cristiano, con gente cristiana, pregunto a una persona y le digo si esto era la voluntad de Dios. Y la respuesta que recibo yo, porque comúnmente mucha gente cuando va a una iglesia quiere simpatizar, quiere caer bien con todo el grupo, porque está en una iglesia y no le va a decir, ay, me parece que esta iglesia es horrible, fea y estoy allí, porque si no todos te van a mirar con una cara así como diciendo, ¿qué haces acá? O sea, salí de acá, Satanás, me van a decir. Entonces, de esta manera, muchas veces uno por ser amable, cordial, uno elogia, pese a que dentro de nuestros corazones no hay esa verdadera verdad, o sea, esa verdadera intención, porque en nuestra mente están muchas cosas pensando, diciendo si esto está bien o está mal, si esto de acá, si me van a hacer, y hay muchas cosas en las cuales Dios tiene que quitar, arrancar, sacarlas. Y es por eso que cuando viene el Espíritu Santo y te da esa paz, quiere decir que te está diciendo que estás haciendo lo correcto. Está tu ser, tu alma, reconoce que el Creador es Dios, que existe un Dios y su Creador es Dios. El alma es un ser depositado en una persona, el alma está depositada en un cuerpo, pero el alma sabe y reconoce al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador de las almas es Dios. Y la palabra de Dios dice, todas las almas son mías. Todas las almas son mías, quiere decir que el alma está depositado en un cuerpo, pero esa alma sabe quién es su creador, quién lo creó. Entonces, cuando tu alma está en paz es porque realmente sabe que el Espíritu Santo le está dando esa tranquilidad, le está dando esa perfecta voluntad. Quiere decir, está diciendo, estás haciendo lo correcto. Pero cuando tú amablemente, por ser cordial,
con una persona o con mucha gente, quieres elogiar y quieres decir algo solamente por elogiar a un grupo de personas, sin creerlo, sin pensarlo, sin tener ese criterio, entonces estás mintiendo. Estás negándote, o mejor dicho, estás negándote a ti misma y por lo tanto estás mintiéndote a ti misma y por lo tanto también estás mintiendo al Espíritu Santo y estás obrando mal. Por eso que cuando yo fui a una iglesia, yo me senté porque yo dije, observé todo, porque yo fui adoctrinada en una iglesia católica, recibí todas las doctrinas de una iglesia católica y no por ser católica quiere decir que yo era santa, sino que simplemente tenía mis pecados ocultos, lo tenía, porque tenía los pecados ocultos, pero yo iba a una iglesia católica y estaba adoctrinada, y cuando digo adoctrinada quiere decir que yo era líder, yo era catequista, yo era ayudante de jóvenes para la confirmación, estaba adoctrinada dentro de la iglesia católica, pero cuando me retiro de la iglesia católica por cuestiones internas en la cual no me daba esa paz, porque a mí no me daba esa paz de estar allí más, porque decía esto no es de Dios, porque conocía la palabra y ese conocimiento iba contra mi alma, porque mi alma no rechazaba eso, porque obviamente yo ya estaba creciendo, mi cabeza estaba ampliándose, mis experiencias se estaban dando más, y es por eso que había un conflicto espiritual en mi vida. Pasaron años y yo buscaba la verdad, porque decía, Señor, yo quiero saber la verdad, porque a mí no me entra en la cabeza ciertas cosas y yo quiero conocer la verdad. Cuando fui a una iglesia cristiana y entré y miraba todas algunas cosas no me parecían, y por lo tanto no tampoco, porque yo no soy hipócrita, nunca fui hipócrita, siempre fui de esta misma forma de decir lo que pienso. Y entonces cuando fui a este pastor y el pastor me dijo, yo le dije, mira, yo no sé si realmente estoy haciendo bien en estar acá, y que realmente yo sepa que este lugar estoy aquí simplemente por la voluntad de Dios, o sea, que si realmente Dios está acá y que yo estoy acá por la voluntad de Dios, porque yo quiero, la verdad, yo quiero buscar la voluntad de Dios, porque eso estaba dentro de mi corazón. Y por buen principio, mejor dicho, por el buen sentir eso, uno conoce la salvación, porque Dios sabe tu corazón y Él conoce, pese a la imperfección que tengas o las cosas que puedas tener dentro de la cabeza y el corazón, Él los conoce todo. Entonces este pastor dijo, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees de verdad en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Cómo que no? Sí, yo creo que existe Dios. He estudiado la Biblia y siempre he creído que existe Dios. ¿Crees que realmente eres perfecta? Y en ese tiempo yo decía, bueno, si yo hago las cosas buenas, todo bien, entonces realmente estoy dentro de esa perfección. Pero en realidad no hay perfección. En el hombre no hay perfección porque el hombre es imperfecto. Entonces, ¿pero crees en Dios? Sí, le decía. ¿Estás segura que crees en Dios? Sí, estoy segura que creo en Dios. ¿Y estás segura de que Dios, que conoce todas las cosas y sabe todas las cosas, no te trajo acá? ¿No te puso acá? ¿Y que no está acá? Ahora mismo. Y entonces yo dije, sí, le digo, sí, yo creo que Dios está acá. Y creo que Dios conoce todas las cosas, le digo. Y que realmente Dios está conmigo, le digo. Y entonces, ¿por qué me preguntas que si esto es la perfecta voluntad de Dios?
Entonces, a mí, toda esa confrontación que me hizo el pastor, a mí me dio paz, me dio seguridad. ¿Por qué? Porque yo estaba respondiendo con seguridad que yo sí creía en Dios, que yo sí, porque eso era la verdad en mí, en mi corazón, esa es la verdad, estaba en mi corazón eso. Yo sí creía en Dios y yo estaba buscando de Dios, no conocía, pero quería buscar la verdad y por lo tanto sabía que Dios estaba. ¿Por qué? Porque yo consideraba de que si yo pensaba en Dios todo el tiempo, Dios iba a saber las cosas que yo pienso y que yo siento y que Él me iba a guiar. Pero si el día que dejara de pensar en Dios, el día que dejara de creer, el día que dejara de tener a Dios en mi vida, ese día las cosas para mí iban a dejar mal. ¿Por qué? Porque la condición del catolicismo es que el día que dejas hacer las cosas buenas, entonces lo malo viene como castigo. Pero allí no entendí yo en ese término de que cuando haces también las cosas malas, también Dios te abraza con amor, te corrige y te vuelve a dar otra vez una vida. Quiere decir que te vuelve a poner en el rebaño. Y eso es lo que estaba pasando conmigo en ese momento, porque si bien yo era conocedora, quizás con otras doctrinas quizás vanas, pero me estaba volviendo a poner en el camino, me estaba volviendo a poner en la palabra de Dios, en las creencias de la palabra de Dios, me estaba volviendo a insertar dentro de la palabra de Dios para que mi camino sea dado conforme a la palabra de Dios y no conforme al proceder humano. Al proceder humano, porque el proceder humano es errado, es imperfecto. Pero Dios sí es perfecto. Y eso sí había seguridad. En mi vida había una tremenda seguridad de que Dios sí estaba y que yo sí creía. Y eso era lo único que yo sabía. Por eso que cuando esta confrontación y muchas veces cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a Cristo, Cristo nos confronta. Dios nos confronta, nos pone las cosas cara a cara, nos muestra la verdad y nos confronta y allí, en esa confrontación, nos da la verdad, nos da la luz. Y cuando la luz viene a nosotros, entonces tenemos esa paz, tenemos esa seguridad, porque estamos realmente sabiendo que eso es lo correcto, que eso es el verdadero camino, que ese es el camino que debemos tomar. ¿Por qué? Porque hay una paz. La paz es la confirmación del Evangelio, quiere decir de la palabra de Dios. La paz es la señal de la seguridad en la palabra de Dios. Es la seguridad en la palabra de Dios. Posteriormente, había dado un testimonio en una de mis transmisiones que ese mismo día me senté en un banco y le dije, yo insistente, le dije, si tú estás acá, si tú estás aquí, yo no conocía al Espíritu Santo, entonces quiero quiero que me des una señal, porque eso hacían los fariseos pedían señal, y en la cual Dios le decía, a ustedes señal no se les dará, hipócritas, a ustedes señal no se les dará, generación de víboras. Piden señal cuando ya se les ha dado un montón de señales y quieren ahora pedir señales. Le decía, hipócritas, generaciones de víboras. Pero en ese día yo le pedía señal porque realmente quería una confirmación. Yo no entendía para ese entonces que eso era la confirmación. Pero allí el Espíritu Santo vino como viento recio, así dice la palabra en Hechos. Viento recio quiere decir que el Espíritu Santo vino como un viento dentro de la iglesia, que aún las polleras, porque justamente estábamos en esa iglesia, usaban polleras, que sí, polleras que dentro del legalismo, porque es una iglesia legalista,
Pero el Espíritu Santo se mueve en todos los lugares, está en toda la tierra. La gracia de Dios no hace mención a ninguno. Quiere decir, no discrimina a nadie. Se mueve en todos los lugares. En todos los lugares se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en todos los lugares. En todos los lugares se mueve el Espíritu Santo. No hace discriminación, no hace distinción de personas. Solamente está donde hay un corazón donde realmente agrada a Dios, o mejor dicho, donde realmente Dios ha puesto una salvación para una persona. Quiere decir, a causa de una persona, el Espíritu Santo se mueve en ese lugar. El Espíritu Santo hace una obra redentora a causa de una persona. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Allí, ese viento vino y levantó las polleras de las hermanas y también las mías, y en la cual yo dije: Señor, sé que estás aquí. Señor, sé que tú estás aquí. Para ese entonces, las hermanitas decían: hay mucho viento. Hay mucho viento. No sé por qué se levantó un viento, dice, porque las hermanitas se tapaban las piernas, pero el viento era tan fuerte como un remolino que los levantaba la pollera y ellos se tapaban, y por un momento estuvo así y yo estaba feliz y contenta, riéndome, porque realmente había sido una confirmación del Espíritu Santo. Déjenme decirles que de esta manera no es que fue esto y ya está, sino fue el principio de algo que se fue dando en continuo proceso. Por eso, aquellos que realmente reciben el Evangelio en Cristo Jesús, realmente les damos una bienvenida a la cristiandad, le damos una bienvenida al Evangelio, que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones, sea su camino, sea la verdad, y que la palabra de Dios les dé esa vida que ustedes realmente merecen y que ustedes quieren llegar a alcanzar, porque toda meta, todo sueño se logra con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que observemos, que estemos atentos, que lo atemos en nuestro cuello como una atalaya, como algo que lo llevemos como collar. ¿Para qué? Para poder dirigir nuestras vidas, para que nuestros caminos sean perfectos, para que realmente no nos olvidemos de la palabra de Dios, sino para que la palabra nos guíe en todo tiempo y en todo lugar. Por eso mismo, para mí es un gozo, es una alegría. De la misma forma como lo recibí con gozo y con alegría. De esa manera también les deseo a muchos jóvenes, a niños, porque también vi niños estar llenos del Espíritu Santo, y uno de ellos es mi propio hijo, que muchas veces considero que la inteligencia que tiene, o mejor dicho, esa hiperactividad que tenía cuando era chico, y que después me dijeron que era muy inteligente, entonces también consideré que era parte del Espíritu Santo. De esa manera quiero decirles que la vida de una persona cambia, porque es un continuo proceso y un continuo progreso, porque también es una evolución que el hombre antes no tenía, y que ahora, a partir de esto, de este encuentro, mejor dicho, de esta presencia, el hombre ve la luz, el hombre se encamina y el hombre evoluciona en la palabra de Dios. Un beso grande, y conmigo será hasta la próxima.
desde Argentina.